Imaginaos un momento en el que el mundo, de repente, se rompe, no con un estruendo, sino con un silencio. El silencio de las fábricas paradas, de las colas para conseguir comida, de un sistema económico que, sencillamente, ha colapsado. Pues bien, hoy vamos a meternos en la historia del hombre que se atrevió a mirar a la cara a esa enfermedad y a proponer una cura que lo cambiaría todo. Nos vamos a 1929. El crack de la Bolsa de Nueva York no es solo una crisis, es un cataclismo mundial. Fijaos en las cifras. El paro se dispara por encima del 20% en potencias como Estados Unidos, Alemania o el Reino Unido. Una auténtica barbaridad. Y lo peor de todo es que nadie sabía qué hacer. Las teorías económicas de siempre, las que se enseñaban en las universidades, no tenían respuesta. El capitalismo agonizaba. Y es que la idea que dominaba en esa época se puede resumir en una frase: laissez-faire, o sea, dejar hacer. La teoría era que el gobierno no tenía que meterse, que el mercado, por arte de magia, encontraría el equilibrio por sí solo. Pero claro, mientras los economistas y los políticos esperaban a que llegara ese equilibrio mágico, la gente se moría de hambre. Estaba claro que ese plan no estaba funcionando. Y entonces, en medio de todo este caos, aparece él, John Maynard Keynes. Keynes no era un teórico encerrado en una torre de marfil, era un hombre de acción, un pragmático. Y lo resumió todo en esta frase, que ya es mítica. A largo plazo, todos estaremos muertos. Lo que quería decir es muy simple. La economía no va de modelos abstractos que se cumplen en un futuro lejano. Va de solucionar los problemas de la gente real aquí y ahora. Porque Keynes no se quedó solo en la crítica. Él fue más allá y ofreció un diagnóstico totalmente nuevo, una forma completamente distinta de entender la economía. Y esta idea lo cambió absolutamente todo. Vamos a ver cuál fue. Su gran idea fue básicamente darle la vuelta a la tortilla. Hasta entonces todo el mundo pensaba que la clave estaba en la producción, en la oferta. Pero Keynes dijo: no, os estáis equivocando. El verdadero motor de la economía es la demanda agregada, o sea, el gasto total, la suma de lo que gasta la gente, las empresas y el gobierno. Si nadie gasta, da igual cuánto produzcas, la máquina se para. Y aquí viene su receta, su plan de choque. Si el sector privado, o sea, la gente y las empresas, tiene miedo y no gasta, alguien tiene que romper ese círculo vicioso. Y para Keynes, ese alguien tenía que ser el Estado. Su propuesta fue una auténtica bomba. El gobierno debía gastar a lo grande, aunque tuviera que endeudarse para construir carreteras, puentes, lo que fuera. ¿Por qué? Porque eso crea puestos de trabajo. La gente con trabajo cobra un sueldo y con ese sueldo vuelve a comprar. Y así, poco a poco, la rueda de la economía empieza a girar de nuevo. Además, Keynes describió un fenómeno que los economistas clásicos pasaban por alto: la trampa de la liquidez. ¿Qué es esto? Pues imaginen que el pánico es tan grande que da igual que los bancos bajen los tipos de interés hasta el 0%. Nadie pide un crédito para invertir. La gente prefiere guardar el dinero debajo del colchón por si acaso. En esa situación, la política monetaria tradicional no sirve para nada. Por eso, él insistía en que la única salida era la intervención directa del Estado con gasto público. Pero la mente de Keynes iba mucho más allá de solucionar la crisis de un solo país. Él había visto cómo los desequilibrios económicos habían ayudado a provocar 2 guerras mundiales y soñaba con crear un sistema que trajera estabilidad y paz a todo el planeta. Esa era la pregunta del millón en 1944. Europa estaba en ruinas y los líderes de las potencias ganadoras se reunieron en un pueblecito de Estados Unidos llamado Bretton Woods para diseñar el mundo de la posguerra. Su objetivo era claro: crear un sistema que impidiera por todos los medios que una catástrofe como la del 29 se repitiera. Y es en esa reunión donde Keynes presenta su idea más audaz, más visionaria, casi de ciencia ficción: el Bancor. Ojo que el Bancor no era una moneda que pudieras tocar, era una unidad de cuenta internacional, una especie de moneda virtual mundial gestionada por un banco central global para equilibrar el comercio entre países. La genialidad del sistema estaba en su equilibrio. No solo se penalizaba a los países que gastaban más de lo que ingresaban, es decir, a los deudores. No, también se penalizaba a los países que acumulaban superávits comerciales gigantescos, a los acreedores. ¿Cómo? Obligándoles a reinvertir ese dinero en otros países para que la riqueza circulara. Era un sistema diseñado para forzar la cooperación, no la dominación de unos sobre otros. Pero la visión idealista de Keynes se topó de frente con la realidad del poder. En Bretton Woods, su plan se enfrentó al del delegado de Estados Unidos, Harry Dexter White. Para entonces, Estados Unidos era el mayor acreedor del mundo y, claro, no tenía ninguna gana de que le penalizaran por ello. Así que impusieron su propio plan. El dólar, respaldado por sus reservas de oro, sería el centro del sistema.
El Bancor fue derrotado y ahí empezó la era de la hegemonía del dólar. Vale, ya hemos visto las ideas, pero para entender de verdad a Keynes hay que conocer a la persona. Porque os aseguro que no era para nada el típico economista aburrido y gris que nos podríamos imaginar. Era una figura fascinante. Para empezar, formaba parte del famoso grupo de Bloomsbury, lo más de la intelectualidad y la vanguardia artística británica, junto a gente como la escritora Virginia Woolf. Era un apasionado del arte, del ballet, y, por si fuera poco, a diferencia de muchos académicos, fue un inversor en bolsa brillantísimo, hizo una auténtica fortuna. Y su vida personal también rompió todos los esquemas. En 1925, para sorpresa mayúscula de su círculo de amigos intelectuales, se casó con Lidia Lopokova, una famosísima y carismática bailarina rusa. Muchos pensaban que no encajaría, pero contra todo pronóstico, su matrimonio fue increíblemente feliz. Keynes, además, era un optimista incorregible. Llegó a predecir que, gracias a la tecnología, la generación de sus nietos, o sea, nosotros, solo tendría que trabajar 15 horas a la semana, y que nuestro gran problema sería decidir qué hacer con tanto tiempo libre para vivir bien y disfrutar de la vida. Bueno, creo que podemos decir que en esto, lamentablemente, patina un poco. Y todo esto nos trae hasta hoy, porque Keynes murió en 1946, pero sus ideas están más vivas que nunca, y de hecho, siguen dando forma a nuestro mundo de maneras que a veces ni sospechamos. Fijaos en el patrón. Después de la Segunda Guerra Mundial, la aplicación de sus recetas económicas dio lugar a 30 años de prosperidad nunca vistos en Occidente. Luego sus ideas cayeron en desgracia, pero cada vez que llega una crisis gorda, Keynes vuelve. Pasó en la crisis financiera de 2008, cuando los gobiernos de todo el mundo salieron al rescate con estímulos masivos, y volvió a pasar a una escala gigantesca durante la pandemia de 2020. Gobiernos de izquierdas y de derechas, todos abrieron el manual keynesiano y empezaron a inyectar dinero público para evitar el colapso. Y así llegamos al final. La figura de Keynes nos deja una pregunta enorme sobre la mesa. En el mundo de hoy, con desafíos totalmente nuevos como el cambio climático, la revolución de la inteligencia artificial o unas deudas públicas por las nubes, ¿sigue siendo su medicina la cura que necesitamos? ¿O quizás ha llegado el momento de buscar un diagnóstico completamente nuevo? La respuesta a esa pregunta seguramente definirá nuestro futuro.